Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo uno conformado por Isaac Muñoz y Raymond Castillo. Nuestro proyecto es un medidor de capacitancia y a continuación le vamos a exponer sobre nuestro reporte técnico. Primero, con respecto al objetivo general. Nuestro objetivo es construir, diseñar y construir un sistema electrónico basado en Arduino para medir la capacitancia de diferentes capacitores utilizando el principio de carga y descarga en un circuito RC. Para lograr esto, necesitamos los siguientes objetivos específicos, que es primero, programar el Arduino para medir el tiempo de carga del capacitor y calcular el valor aplicando la ecuación del circuito RC y también construir físicamente el circuito en un protoboard y así realizar pruebas con capacitores de diferentes valores para poder verificar asimismo el funcionamiento del sistema. A continuación se puede observar el esquemático del circuito. Acá eh, que es un sistema RC en serie. Básicamente funciona cargando la capacitancia que se quiere medir a través de una resistencia, midiendo el tiempo que se toma en cargarse hasta un 63% mediante el Arduino, un 63% del voltaje que le proporciona el propio Arduino, y ese 63% corresponde a un tau de tiempo, que es su unidad de tiempo, y al medir ese valor, podemos utilizar la ecuación del circuito RC para poder medir la capacitancia. Ya. Aquí se presenta a continuación el marco teórico que básicamente explica el funcionamiento y la utilidad de un capacitor. Sin embargo, eso no voy a exponer ahora, pues va más allá de la extensión de nuestro proyecto. Por lo cual voy a proceder a explicar los equipos que utilizamos para armar este proyecto. En primera instancia, utilizamos un Arduino Nano. ¿Por qué un Arduino Nano? Porque este es más barato, más replicable y contiene todas las funciones que necesitamos para poder armar nuestro proyecto. También utilizamos el protoboard, que es básicamente la base sobre la cual armamos y conectamos todos los componentes que necesitamos para armar nuestro proyecto. La resistencia de 25 kiloohms es la resistencia que conseguimos para el circuito RC. Esta nos va a permitir cargarla y finalmente medir el tiempo. También se utiliza otra resistencia de valor menor, sin embargo, esa no importa, pues es simplemente para la descarga del circuito RC. Los capacitores de prueba van a ser capacitores los cuales nos van a, idealmente estarán calibrados y nos van a servir para comprobar la funcionalidad de nuestro sistema. Los cables de conexión jumpers se utilizarán para realizar las conexiones entre los componentes y finalmente la computadora, como estamos utilizando un sistema Arduino, vamos a necesitar una computadora portátil, bueno, en este caso portátil, para programar el Arduino. Ya. En cuanto al procedimiento, mediante el esquemático hicimos las conexiones del Arduino, de la pantalla LCD y de todos los componentes que explicamos anteriormente. Esta es una foto en la cual se puede observar el circuito. Eh, es tal como indica el esquemático, solo que con la pantalla LCD eh, incluida. Eh, Como se puede observar, lo primero que hicimos fue diseñar el circuito en el protoboard, después hicimos las conexiones de los componentes, eh, y finalmente lo utilizamos para medir la carga y la lectura del voltaje del capacitor mediante el Arduino hasta el 63%, 63,2% que equivale a un tau. Eh, Perdón, ¿puedes seguir, Raymond? Claro que también dentro del procedimiento se incluye la programación del Arduino. La programación del Arduino es básicamente, la estructura es para calcular la capacitancia en base del tiempo medido dividido para la resistencia. También se realizó la conexión de un sistema LED LCD, un display LED, para poder visualizar los resultados. Se programó también en el Arduino para que esto sea posible y probamos con los diferentes capacitores que teníamos a disposición. Entonces, finalmente, con toda esta información se realizan los cálculos computacionales en el Arduino mediante la fórmula
del circuito RC en serie se tiene la siguiente relación, que va a ser que la capacitancia va a ser igual al tau, la constante de tiempo, dividido para R siendo la resistencia. Cuando hicimos, con respecto a un capacitor de 100 nanofaradios, el tiempo medido para cumplir el tau a 63 por ciento del voltaje inicial aplicado, que es de 5 voltios, fue de 3 milisegundos. Y como la resistencia es constante de 25 kilómetros, se puede realizar el cálculo para que nos dé que la capacitancia va a ser de 0,12 microfaradios. Ahora, al realizar el cálculo de error, este nos da un 20% de error, lo cual puede parecer que está fuera del rango necesario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que los capacitores que tomamos no están completamente equilibrados y bien podría ser un que el valor real de la capacitancia sea ligeramente diferente al valor que nos indica el capacitor. Esto se demuestra también con el siguiente capacitor, que nos dice que para un valor de 1 microfaradio el tiempo medio es de 26 milisegundos y como la resistencia sigue siendo la misma, la capacitancia nos da el valor de 1,04 microfaradios, lo cual nos va a dar un porcentaje de error del 4%, lo cual de alguna manera demuestra la hipótesis propuesta anteriormente. A continuación, mi compañero Raymond Castillo va a presentar los resultados obtenidos de este proyecto. Gracias. Hola ingeniero, ¿cómo está? Mi nombre es Raymond Castillo y yo voy a seguir con el apartado de resultados. En este apartado podemos observar, como mi compañero lo mencionaba anteriormente, es la diferencia de los porcentajes de error que hay entre el capacitor 1 y el capacitor 2, dando el capacitor 1 un mayor porcentaje de error, el cual se aleja mucho del valor nominal del capacitor. Mientras que en el capacitor 2 tenemos un valor mucho más cercano. Esto se debe a la sensibilidad que hay en el circuito y para poder medir en pequeños capacitores. Eh, Como dicen, se observó que el sistema fue capaz de medir valores de capacitancia con buena aproximación. El capacitor 1 se presentó un error relativo del 20%, lo cual se puede atribuir a su valor relativo bajo la sensibilidad del sistema en ese rango, que era lo que hablábamos sobre los valores del capacitor. En el siguiente apartado, en análisis de resultados, damos así que el capacitor mayor de 1,04 microfradios, el valor real del capacitor, que fue la medida que nos dio en el circuito, tiene un error relativo del 4%. Y el capacitor menor de 0,10 microfaradios, que era el valor nominal, nos dio un valor real de 0,12, el cual tuvo un porcentaje de error mayor, dado a esta sensibilidad del sistema y las limitaciones de medir capacitancias mucho más pequeñas. Esto, haciendo una analogía e interpolándolo en el contexto Ecuador, vemos el grado de funcionabilidad que tiene este tipo de circuitos. Nosotros hemos hecho un circuito a pequeña escala, pero esto se puede proyectar a grandes escalas por el hecho de que ahora en el país están sufriendo apagones, o sea, estamos hablando de corte y desconexión del sistema eléctrico, el cual afecta a varios elementos eléctricos que se tienen en las casas y las personas han asumido como una medida sustitutiva la compra de estos equipos UPS, que no es nada más que capacitores que permiten que evitan la desconexión inmediata, sino más bien es una desconexión prolongada del capacitor. Entonces, esta herramienta nos ayuda a medir el estado del cual se encuentra el capacitor. Y de esa manera se puede estar llegando a lo que son los mantenimientos correctivos y preventivos de estos equipos eléctricos. En el siguiente apartado nosotros tenemos la captura del programa utilizado, que inicialmente nosotros usamos este código de programación en Arduino, pero lastimosamente no se pudo lograr el resultado objetivo, que era tener una medida real del capacitor que estaba en prueba. Como podemos ver, tuvimos valores erróneos que nos daban 0 nanofaradios, pero con el pasar del tiempo pudimos ir corrigiendo el código de programación y pudimos tener con éxito los valores
reales de los capacitores dentro del circuito con su respectivo desviación, con su respectivo error, porcentaje de error. Nos vamos al siguiente apartado, que es el apartado de conclusiones, en el cual el medidor de capacitancia basado en Arduino Nano y un circuito RC demostró ser una herramienta funcional y económica para determinar el valor de capacitancia de capacitores en rangos de bajo y media. Por otro lado, tenemos que los resultados experimentales mostraron que el sistema tiene un mayor grado de precisión al medir capacitores de más alto valor y presentando un error relativo menor en capacitores de 1 microfaradio en comparación con los de 0,1 microfaradios. La metodología basada en la medición del tiempo de carga del capacitor es una técnica efectiva para la evolución rápida de capacitores en laboratorios y aplicaciones industriales donde se requiere un control básico de calidad, que era lo que estábamos hablando e interpolando ahora con el contexto ecuatoriano. Y finalmente, la práctica permitió reforzar el conocimiento teórico y habilidades prácticas en electrónica, programación, análisis de datos, preparando así al estudiante para enfrentar retos técnicos y reales. Y ese vendría a ser el informe técnico redactado por nosotros del proyecto de medición de capacitancia. Muchas gracias.